Bendiciones a todos, bendiciones. Es un honor poder estar con ustedes otra vez aquí a través de Vida TV, a través del show Revolución Juvenil. Yo sé que este show ha sido de bendición para muchos. He recibido mensajes de parte de muchos jóvenes, especialmente jóvenes aquí en Texas, que han oído el mensaje y ha sido de bendición. Así que espero que sigas conectándote, que sigas viendo las diferentes prédicas, que yo sé que el Señor está hablando y el Señor está ministrando las vidas de muchos. Hoy, más que un mensaje, quiero contar mi testimonio. Mi testimonio acerca del milagro que Dios hizo en mi vida al comienzo de este año. Así que quiero llamar este video Puedo respirar. Puedo respirar, volver a respirar. Es un testimonio de sanidad, de un proceso que pasé bien duro a principio de este año, pero yo sé que el Señor tiene un propósito por la cual Él quiere que cuente mi testimonio. Quizás alguien va a ver este video que está pasando por una situación muy difícil, sea de enfermedad, sea económica, pero yo vengo a decirte que el Señor todo lo puede y no hay nada imposible para Dios. Yo lo viví, yo sé lo que es estar en una cama de hospital, yo sé lo que es estar ahí y oír a los doctores dar un diagnóstico negativo, pero yo sé también lo que es ver la mano del Señor sanar y levantar y que su gloria llene el lugar, el cuarto del hospital, como Él lo hizo cuando yo estaba ahí en enero. Quiero, antes de entrar más en detalle al testimonio, quiero leer lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 17. Este fue la clave, este fue los versículos que el Señor me dio cuando estaba ahí en el hospital. Y dice así, Daniel 10, 17, dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Otra versión dice, y no me quedó aire, no pude respirar. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. En enero, las últimas 2 semanas de enero, yo me empecé a sentir mal, empecé a sentir un dolor en mi espalda, en mi lado izquierdo, como que me habían metido un cuchillo al lado de mi pulmón. Fue bien raro. Empezó un martes, yo estaba en la iglesia con mi grupo de jóvenes y yo estaba sentado normalmente hablando con ellos y cuando me levanto de la silla sentí que me entró ese dolor, como que entró un cuchillo. Empecé a sentirlo. Normalmente todos los que saben, los que son hispanos, normalmente cuando sientes un dolor en tu cuerpo, lo que dices es que es aire. Pues eso fue lo que yo pensé que era aire. Lo dejé así, no le presté mucha atención. Esa noche llegué a la casa, el dolor ahí estaba, era bien raro porque estaba en mi espalda, se movía para mi estómago, se volvía a mi espalda, entonces por eso yo pensaba, ok, esto es aire. Esa noche no pude dormir porque cuando estaba acostado, el dolor se me venía para el lado de mi corazón, para el pecho. Y era un dolor tremendo que no me costaba respirar. Yo decía, bueno, esto no es normal. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, el dolor se me quitó, se me fue. Dijo, bueno, quizás el aire se fue, ya me quedé sin dolor, todo estuvo bien. Ese fue la penúltima semana, antes de la última semana de enero. Pastora Magda, una de mis mentores, vino aquí a Texas y ya tuvo una conferencia de sanidad y liberación. Ella oró por mí, pero cuando oró por mí, ella no mencionó nada de sanidad. Ella no reprendió nada de ese estilo. Entonces dije, ok, quizás fue aire, ya se me quitó. Todo bien. Vino el fin de semana, vino la siguiente semana, me estaba preparando para dar clase con los muchachos cuando el dolor me regresa. Pero esta vez me regresa de un nivel tremendo que ni podía ni hablar. No podía hablar, no podía caminar, me costaba respirar. Yo estaba en la iglesia, en el servicio de jóvenes. Gracias a Dios, ese día teníamos a un invitado que predicó.
Muchos de los jóvenes me vieron, me notaron que yo andaba mal, pero yo no les dije qué era lo que estaba pasando. Esa noche manejé de la iglesia para la casa. Cuando me salgo del carro, me quedé congelado porque no podía moverme. Mi cuerpo trataba de agarrar oxígeno, pero no podía. Cada vez que trataba de respirar, era como que había algo adentro de mi cuerpo que no dejaba que entrara el oxígeno a mis pulmones. Y empecé a sentir las palpitaciones de mi corazón extremadamente rápidas. Fue algo tremendo. Esa noche, todos los que me conocen saben que a mí no me gusta ir al hospital. Tú me dices, vamos al hospital y yo soy la persona que te dice, yo no quiero ir. Así que esa noche, a pesar cómo me sentía, decidí no ir al hospital. Vine aquí al apartamento, mis padres estaban dormidos, no les quise decir nada. Esa noche entré a mi cuarto, empecé a orar, empecé a reprender. Y el Señor, si ese es un ataque del enemigo, te pido que me ayudes, te pido que me sanes, que me des fuerza. Esa noche no dormí nada, no me podía ni acostar. Cada vez que me acostaba, el dolor se iba hacia mi pecho, hacia el lado de mi corazón y no podía respirar. Le daba vueltas a mi cama. Pasaban las horas, vuelta a mi cama, nada sucedía. El dolor siempre estaba ahí. Al siguiente día, ahí sí ya fue cuando hablé con mi papá y mi mamá, les dije lo que estaba pasando. Mi papá me hizo unos masajes en la espalda, pero nada me quitaba el dolor. Me tomé medicina, me hice test, medicinas para el dolor, nada me lo quitaba. En más, el dolor se iba poniendo peor. Así que decidí, fue un jueves, el 19 de enero, donde me fui al hospital, aquí al Hospital Baylor, aquí en Irving, en Irving, Texas, y me fui a emergencias con mi papá. Cuando llego al hospital, rápidamente, cuando les cuento lo que me estaba pasando, los doctores pensaron que me estaba dando ataque del corazón. Entonces, lo primero que hicieron ellos fue me metieron en las máquinas a ver cómo estaba mi corazón. Mis palpitaciones estaban en 120, 130. Y normalmente las palpitaciones de un ser humano no pueden pasar más de 160. Y las mías estaban en 120, 130. Y yo no había corrido, no había saltado, no había hecho nada, estaba acostado y mis palpitaciones estaban en ese nivel. Entonces ellos se preocuparon, vieron mi corazón, gracias a Dios mi corazón estaba bien, pero me hicieron, en inglés se llama CT scan, me escanearon todo el cuerpo para ver qué había en mi espalda que prevenía que mi oxígeno entrara a mis pulmones. Para no hacérselas tan largas, me hicieron rayos X y en el rayos X sale que mi pulmón izquierdo era del tamaño de esta mano y todo el resto del pulmón estaba cubierto con algo blanco. Algo blanco, solo se miraba un poquito del pulmón y el resto estaba cubierto de algo blanco. Esa cosa blanca era líquido. Era líquido. Entonces el doctor me dijo que ellos pensaban que tenía neumonía severa en mi pulmón izquierdo. Me dejaron ahí en el hospital. Yo nunca he quedado en un hospital que me he quedado días ahí. Siempre he ido a chequearme, pero eso ha sido todo. Esta fue mi primera experiencia quedándome en el hospital por tantos días. Ahí fue donde realmente comenzó la prueba porque yo me empecé a poner mal, mi oxígeno bajó a niveles peligrosos, me metieron medicina, me pusieron morfina, drogas para tratar de quitarme el dolor, mi familia estaba preocupada. Hasta este día no se sabe cómo fue que me entró la neumonía a mi pulmón, nunca me dio COVID, no me dio ninguna gripe. Los doctores se quedaron confundidos, no entendían por qué y cómo mi pulmón izquierdo había sido infectado por esa bacteria de la neumonía, al punto que mi pulmón izquierdo entero estaba sumergido en líquido. Yo estaba respirando solo con un pulmón estaba respirando yo. Mi pulmón derecho era el único que estaba funcionando y el peligro era de tanta presión a este pulmón derecho que podía colapsarse. Y a ese momento iba a ser realmente un momento peligroso donde yo pude perder mi vida, porque estaba yo respirando solo con un pulmón. Empezaron los días
Yo me quedé ahí, me conectaron a diferentes máquinas. No podía yo levantarme de la cama porque mis niveles de oxígeno se bajaban a niveles peligrosos. Pero yo en ese momento, jóvenes, hermanos que están viendo este video, yo nunca perdí la fe. Yo nunca renegué, yo nunca dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? Mi fe siempre se mantuvo ahí, mi fe siempre estuvo ahí. Yo estuve creyendo en el Señor que había un propósito por la cual yo estaba pasando la tormenta que estaba pasando en ese momento. Mi familia se quedó conmigo, mi hermana, mi papá, mi mamá estuvieron conmigo en el hospital. Todos los días entraban a sacarme 10 tubitos de sangre. 10 tubitos de sangre de aquí, de la mano, todas las mañanas, porque el doctor pensaba que era una bacteria en la sangre la que había causado la neumonía. Entonces, todos los días venía. Al tercer día que yo estuve en el hospital, yo físicamente me empecé a sentir mejor. Entonces yo físicamente empecé a respirar un poco más, empecé a agarrar fuerzas, muchos hermanos de la iglesia llegaban a visitarme, me empecé yo a sentir mejor. Vinieron a hacerme otros rayos X y esta vez los rayos X los mandaron al encargado, al especialista en pulmones del hospital. Él no me había visto. Cuando él mira mis rayos X, él dice, porque él me contó a mí, que él mira mis rayos X y él mira que mi situación, científicamente hablando, se estaba poniendo peor. Mi situación, científicamente hablando, se estaba poniendo peor. Él dijo, este muchacho debe estar entubado con una máquina en su nariz y en su boca respirando, porque es imposible que él esté respirando a solas, porque su pulmón izquierdo ya no está sumergido totalmente en líquido. Eso es lo que la ciencia decía. Pero mi Dios decía, no, él va a respirar, porque yo me empecé a sentir mejor. Yo empecé a respirar sin ninguna máquina, sin nada, empecé a respirar, pero el doctor y la ciencia decían, este muchacho debe estar entubado en una situación crítica. Cuando él entra al cuarto y él me mira que yo estoy hablando con mi familia, él me dice, ¿tú eres Robert? Le digo, sí, yo soy Robert. ¿Cómo te sientes? Yo le dije, me siento mucho mejor, mucho mejor. Y él me dice, no puede ser que te sientas mejor porque tu rayos X salió peor de cuando tú entraste al hospital. Pues ya ahí empezó otra parte del proceso donde él me dice, vamos a tener que meterte un tubo en la espalda para sacarte líquido. Y vamos a tener que hacerlo. Eso para ahí, mis hermanos, fue difícil para mí, porque que tú me digas que me vas a poner una inyección, yo ahí me desmayo. Pero ya que tú me vengas a decir que te vamos a meter un tubo en la espalda para sacarte líquido, ahí sí, ahí fue donde espiritualmente caí. Y en ese momento dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que no entiendo? En ese momento, tremendo, porque muchos me dicen, mis hermanos, que cuando ellos llegaban a verme en el hospital, ellos miraban que yo estaba firme, que yo no me quejaba, pero por dentro estaba esa guerra donde venía el miedo, venía el temor, no sé lo que va a suceder, me sentía yo cada vez más mal, no miraba yo a mi mamá, miraba a mi papá preocupado, Pastora Caridad, Pastora Sheila fueron al hospital, estuvieron ahí desde Miami conmigo, ellas me miraron, ellas oraban por mí, miraban la situación alrededor mía, que los doctores decían todo lo negativo, entonces por dentro estaba yo agarrándome en las promesas del Señor, pero a la misma vez humanamente con miedo. Y me acuerdo, y quizás esta palabra es para alguien que está viendo este testimonio. Yo me acuerdo que cuando me llevaron a la sala de operación para meterme el tubo, yo iba con tanto temor, pero cuando íbamos directo a la sala de operación, yo iba repitiendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegamos a un punto donde me dejaron solo en la sala de operación y yo cerré mis ojos. Y cuando cierro mis ojos, yo le hago así con mi mano y veo al Señor entrar al cuarto de operación y me agarra de la mano y me dice, yo estoy contigo.
y no, nunca te he dejado y nunca te voy a dejar. A la misma vez, y esto es verdad, se lo pueden preguntar a ella, Pastora Caridad, en Miami, antes que ella voló, antes que ella llegara ahí a Dallas a estar conmigo, ella vio una visión y en el espíritu ella vio al Señor entrar a la sala de operación agarrándome la mano, a la misma vez que yo lo vi al Señor entrar y agarrarme de la mano. El momento que eso sucedió, la atmósfera cambió en ese cuarto, la operación sucedió, el tubo entró en mi espalda y el líquido empezó a salir. El enemigo siguió atacando, el enemigo se levantó a causa de una medicina, de un antibiótico que estaban poniendo en mi cuerpo. Tuve una reacción alérgica al antibiótico, entonces no solamente tenía yo el tubo en mi espalda, tenía yo máquinas en todo el cuerpo, pero mi cuerpo tenía una alergia severa que no me dejaba dormir. Fue tremendo el proceso, lo que pasé ahí en ese hospital. Lo que más duro para mí fue ver cómo mi mamá estuvo ahí conmigo y yo no podía ir al baño, no podía yo levantarme, sí que me dieron una cita que se la dan normalmente a gente ya ancianita que no puede ir al baño. Ese era mi baño, yo me levantaba ahí, mi mamá tenía que limpiarlo. Eso para mí fue duro, eso para mí fue duro, fue un proceso duro al yo ver a mi mamá hacer todo eso, sabiendo yo, wow, a dónde he venido a caer, pero nunca me quejé. Y eso es muy importante, de no quejarte en la prueba, de no quejarte, de no maldecir, de no decir, Señor, ¿por qué me has traído aquí? Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué me tienes en este lugar? Yo cuando estuve en ese hospital pasé tantas cosas tremendas. Una noche, Pastora Caridad oró por mí y vio dos espíritus, espíritu de la muerte y espíritu de parálisis salir de mi cuerpo. Fue tremendo lo que sucedió porque el momento que esos espíritus salieron de mí, yo empecé a respirar. Y yo me acuerdo que cuando esos espíritus salieron de mí, cuando ella reprendió, porque hubo una guerra espiritual en ese cuarto, eran las 11 de la noche y en ese cuarto había presencia de Dios, había un pueblo de Dios orando, había un pueblo de Dios orando, gente en otros países, Costa Rica, Guatemala, Honduras, orando por mí que ni yo conocía, pero la palabra llegó de gente, familiares, conectes de la iglesia que expandieron la noticia, que oren por un muchacho llamado Robert, que está en el hospital, y gente de todas partes, de Miami, de Dallas, de Venezuela, de todas partes orando. Eso a mí me dio fuerza, me levantó. Le dije, Señor, hay un pueblo que está orando por mí, no me lo merezco, no sé por qué está pasando, pero Señor, has unido un pueblo. Y esa noche que Pastora Caridad oró por mí y dijo, reprendo todo espíritu de parálisis, todo espíritu de muerte, esos espíritus salieron y pude respirar. Le hice y pude volver a respirar como respiraba antes, mucho mejor. Y fue ahí donde mi proceso de sanidad empezó. Desde ese entonces mi oxígeno volvió a niveles normales, mi presión nunca se subió, mi presión se mantuvo en los niveles normales. Los doctores hasta este entonces no entienden y no entendieron lo que sucedió, pero yo sí entiendo por qué fue lo que pasé. Estuve en el hospital 12 días en el hospital. Los doctores querían que me quedara más tiempo, pero el Señor dijo, no, solo 12 días exactos voy a quedarme en el hospital. Es 12 días donde el Señor trató conmigo, 12 días donde el Señor trató con los doctores, 12 días donde la gloria del Señor fue manifiesta, porque cada vez que me daban un diagnóstico negativo, el Señor entraba y me levantaba, y me levanté de esa cama sano. Mi pulmón, el líquido se salió todo, mi pulmón empezó a crecer a su estatus normal. Ahora puedo respirar mucho mejor, ahora no me canso, ahora puedo danzar, puedo saltar, puedo gritar, puedo correr, puedo caminar, porque el Señor me sanó y me levantó de esa cama del hospital. Así que te cuento este testimonio rápidamente, porque lo hice rápidamente por causa del tiempo, pero te cuento ese testimonio como una evidencia
de que el poder de Dios es real. Así que si tú estás viendo este video y lo estás viendo de una cama de hospital, si tú estás viendo este video y lo estás viendo en un punto de tu familia donde quizás no tienes la economía para pagar la renta, no tienes la economía para comprar comida, quizás los doctores no te han dado, te han dicho solo te faltan días para vivir, vengo a decirte que no hay nada imposible para Dios. El Señor literalmente, yo sentí su mano entrar a mi pulmón y Él me dio vida. Yo sentí su espíritu entrar a mi cuerpo y Él me hizo respirar. Yo sentí su abrazo. Yo conocí a Dios de una manera diferente en el hospital. Eso es algo cuando hablamos de fe, pero es otra cosa cuando tienes que vivir por fe, cuando entras al campo de fe. Así que hoy quiero retarte, si estás pasando un tiempo difícil en tu vida, número 1, no tires la toalla. Número 2, no te quejes. Y lo más importante es no pierdas la fe en Dios. Porque si el Señor me levantó a mí de esa cama de hospital, donde los doctores decían, este muchacho tiene que estar entubado con tubos en su boca, él no puede respirar, el Señor me levantó de ahí para decirte hoy que no hay nada imposible para Dios, y Él te va a levantar de esa cama de hospital, Él te va a sanar, Él te va a liberar, Él va a proveer, porque no hay nada imposible para Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos y quiero orar por ti para terminar. Quiero declarar una palabra de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Yo hablo a toda gente, todo hermano, toda mujer, todo hombre joven que está viendo este video, que está enfermo. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre tu vida. Yo declaro sanidad. Cualquier persona que esté viendo este video, que tiene a alguien, a un familiar en el hospital, yo le hablo sanidad en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de muerte y todo espíritu de parálisis. Yo hablo sanidad sobre todo aquel que la presión la tiene alta. Yo declaro sanidad sobre todo aquel que tiene ansiedad. Yo declaro sanidad sobre todo aquel que te ha dado un diagnóstico negativo. En el nombre de Jesús te vas a levantar de esa cama, te vas a levantar. El Señor dice, levántate y camina, porque ese es nuestro lugar. En el nombre poderoso de Jesús, como el Señor me levantó y como yo vi el poder de Dios en mi vida, así tú lo vas a ver también. Y lo que estás pasando ahora es un testimonio para que otras personas crean que Dios todavía hace milagros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga. Saben si nos pueden contactar a través de nuestras páginas de Instagram, de Facebook, Jóvenes Avivadores de Fuego, y Fusion Youth y Young Adults aquí en Dallas. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.